Con la lectura y la meditación de la palabra del Señor. Oramos, pedimos al Espíritu Santo que obre en su vida para que la bendición venga sobre usted. Y suplicamos también siempre a la juventud, a los niños, a los menorcitos, la quietud, el silencio, la meditación, que todos tengamos aquella actitud que tuvo Samuel cuando Dios le habló y le contestó: habla Jehová, habla Señor, tu siervo oye. Esa debe ser la actitud de los creyentes, de todos, jóvenes, adultos, niños, etc. Yo quiero los minutos que tenemos meditar sobre el tema la necesidad de responder con fe al llamamiento del Señor. La necesidad de responder con fe, o respondamos con fe al llamamiento del Señor. Ustedes saben que hay un llamamiento, pues claro, en la Biblia de parte de Dios a toda persona, jóvenes, adultos, niños, ancianos, etc. Y el tema está basado en las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 43 al 51. Aquí hay un llamamiento. Y también hay el ejemplo de este hombre, de estos hombres que responden al llamamiento del Señor. Aquí hay un llamamiento, ustedes lo pueden ver claramente en ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ahí está, halló a un hombre llamado Felipe y le dijo: sígueme. Ese es un llamamiento. Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
porque aquí hay un llamamiento en este pasaje. Dios llamó a Felipe, Dios llamó a Natanael y los dos respondieron al llamamiento del Señor. Bueno, digamos, hermanos, que Dios llama a los hombres. En el pasaje leído llama a Felipe, llama a Natanael, pero nos llama a todos. Porque Dios ve al hombre miserable. Si un hombre está bien, si un hombre estuviera bien en todo sentido, Dios no lo llamaría. Pero Dios llama precisamente al hombre metido en miseria. Hay gente que me dice, o que dice, a mí Dios no me quiere porque yo soy malo, ¿para qué me puede llamar, me puede querer? Es una idea equivocada, porque Dios precisamente llama a esa gente. Como dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dijo también que los que están sanos no necesitan de los médicos, sino los enfermos. Entre más miserable se considere usted es el mejor candidato para la gracia de Dios, para la salvación de Dios. Porque Dios responde a la miseria humana con su gracia, que también significa su misericordia. Dios responde a todos, pero principalmente a la gente metida en la miseria, como nos enseña el Evangelio de Juan. Como nos va a decir más tarde en el capítulo 4, cuando encuentra a aquella pobre mujer en ese pozo sacando agua. Como más tarde nos dirá Juan en el capítulo 5, cuando Jesús vio a un hombre miserable, enfermo, desvalido, y el Señor lo socorrió. Entonces, frente a la miseria del ser humano se hace presente la gracia de Dios. La Biblia no solamente nos habla de la miseria del ser humano y de la gracia de Dios, sino también del deseo del corazón de Cristo, del deseo del corazón de Dios para ayudar a la gente en sus dificultades. Pero ¿saben ustedes, estimado oyente, que no todos los hombres respondieron con fe al llamamiento de Dios? No toda la gente responde con fe. El Evangelio nos habla de mucha gente que el Señor llamó y la gente no quiso. Usted ve, por ejemplo, el caso del joven rico, que el Señor lo amó, dice la Biblia. Dice Marcos que Cristo amó a ese hombre y lo quiso salvar, pero no respondió con fe. Está más encantado y enamorado de las cosas materiales de este mundo. Dios llamó a mucha gente y la gente estaba encantada con las cosas de este mundo y despreciaron al Señor. La gente en su pecado no entendió, fue torpe, no entendió que las cosas de este mundo, por atractivas que sean y por ganancias que nos den, pero son pasajeras. Todos lo sabemos. Son pasajeras. Dice Juan, el mundo pasa. Ustedes lo saben. El mundo pasa. La fama pasa. El tiempo de la gloria pasa. Dice la Biblia que la gloria del hombre es como la flor del campo, que por un tiempo se ve atractiva, se ve lozana, pero de repente se marchita y se muere, y solamente recuerdo, solamente es historia. Dios llama al hombre para bendecirlo con bendición eterna. Entonces, hermanos, ya entremos al punto, y lo que aprendemos nosotros, que Dios en su gracia, en su misericordia, se revela, en primer lugar, el pasaje lo enseña, a través de su palabra, a través de la Biblia. Dios se revela para salvar, para ayudar al hombre. Por ejemplo, usted ve que en
está indicando el pasaje o las palabras de Felipe que la Biblia nos habla de Cristo, que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. El Génesis, el Éxodo, el Número, etcétera, nos habla de Cristo. Felipe, sin duda, está pensando en las palabras de Deuteronomio capítulo 18 y los versículos del 15 al 18, donde Moisés habló de ese profeta que traería la bendición al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los hombres que poblamos este planeta. Dice Deuteronomio 18:15, son palabras que se escribieron 1000 años antes de que viniera el Mesías. 1000 años ya Moisés le dijo al pueblo de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Oiga, a él oiréis, decir a él obedeceréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando Felipe habla con Natanael, está recordando a Natanael la promesa que Dios había hecho 1000 años antes de que vendría el Mesías para bendecir al pueblo de Israel. Pero no solamente Moisés, no solamente la ley habla del Mesías, habla de Cristo, también los profetas del Antiguo Testamento hablan del Mesías. En este Evangelio de Juan, aquí en el Evangelio de Juan, unas hojitas adelante, el capítulo 12, dice la palabra, citando al Antiguo Testamento, dice la palabra en el capítulo 12 y versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan. Llega la promesa: y yo los sano. Ahora observemos el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál gloria vio Isaías? Según Juan, fue la gloria de Jesucristo que se manifestó a Isaías, según el capítulo 6 del profeta Isaías. Entonces Jesús se revela en las Escrituras, porque de él escribió Moisés, de él escribieron los profetas, y también la sección que los judíos llaman los salmos. Los salmos escribieron, hablaron acerca del Mesías. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1. Unas hojitas atrás está el Evangelio de Lucas, y particularmente el capítulo 24 de ese Evangelio. Unas hojitas atrás ahí de Juan podemos ver Lucas capítulo 24. Y en este pasaje habla del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24 y en el versículo 25, Lucas 24, versículo 25, Jesús hablándole a aquellos discípulos que
iban en el camino a Emaús, ustedes conocen esa historia. Jesús hablándole a los dos discípulos que van a Emaús, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y más adelante en el versículo 44, en ese mismo capítulo, versículo 44, habla el Señor y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y aquí eso menciona la división que hacían los judíos del Antiguo Testamento. Dice: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice Jesús: de mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas, de mí hablaron los salmos. Y luego dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hay gente que se burla, hermano, que dice: miren a ese hombre, a ese fulano, ya anda con la Biblia. No saben los tontos el tesoro glorioso que el creyente tiene en la palabra de Dios. Porque esta palabra gloriosa, la Santa Biblia, nos habla de Cristo. El centro, el tema central de la Biblia es Cristo y su plan de redención. Y cuando yo pongo mi fe en el Señor que se revela en esta palabra, yo soy bendecido. Y un día los que se burlan de la palabra de Dios verán exaltados a los siervos y siervas del Señor que creyeron el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Porque las escrituras nos hablan acerca de Cristo. Por eso cuando Felipe halla a Natanael, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y de quien escribieron también los profetas. Entonces Jesús se revela en las escrituras, se revela a los hombres en la palabra de Dios, en las escrituras, en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero decir, estimado amigo, que el pasaje nos enseña o nos recuerda a que pensemos en esto, que Jesús no solamente se revela en la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo, no solamente se revela en las escrituras de manera general, también Jesús se revela a los hombres de manera personal. Porque cuando leemos el versículo 43 de Juan 1, Jesús se está llamando a una persona en particular. Jesús está hablando privadamente con una persona, ya no con la multitud, con una persona. Pues obviamente, hombre, el versículo 43 nos enseña eso, puesto que dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a un hombre como usted, un hombre como yo. Quizá era pues pastor de ovejas, quizá agricultor, quizá obrero, quizá banquero, quizá un simple pescador, como haya sido. Pero usted observa que el Señor se dirigió a él de manera personal. El pasaje dice: halló a Felipe, y a ese hombre personalmente y particularmente le dijo: sígueme. Está hablando de manera personal. Cuando Cristo se dirige a usted, se dirige de manera personal. Quizá en el momento que yo estoy hablando, el Espíritu Santo está operando en su corazón
y le dice, sígueme. Bueno, una pregunta que la mente pues debe hacer, bueno, ¿y para qué te voy a seguir? Que uno pregunte, bueno, ¿y cuál es el sentido de que yo lo siga a usted? Nadie en su sano juicio sigue a alguien a la loca. Si yo estoy en la casa y alguien me dice, hermano, vamos, ¿a dónde? ¿Para qué? Si alguien me dice, mire hermano, yo tengo un cocal, le voy a dar un saco de coco, ahí sí voy con él. O que me diga, mire hermano, fíjese que ahí tengo un poco de costilla que voy a asar, yo quiero compartirle con usted, entonces voy. Vamos, pero solo porque diga, vamos, yo creo que voy a ir. Entonces cuando Jesús llama a Felipe, por supuesto, ya era discípulo del Señor, ya tenía contacto con el Señor. Felipe sabía por qué seguía al Señor. Jesús le dijo, sígame, porque tenía un plan de salvación para él, porque quería bendecirlo. Felipe, sígueme, tengo un plan de salvación para ti. Felipe, sígueme, y si tú me sigues, vas a vivir con dignidad. Escúcheme bien, solo en Cristo se vive con dignidad. No quiero ser grosero, pero quiero decir la verdad. Mucha gente sin Cristo, hermano, vive en este mundo como animal. Todo el propósito de la vida es satisfacer los sentidos como los satisface un animal. Comer para vivir, vivir para comer, y en ese ciclo aburrido, constante, tedioso, se vive hasta que se muere. Es en Cristo que se vive en plenitud. Es en Cristo que se vive con sentido, como dijo él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Felipe, sígueme, yo quiero que vivas con dignidad. Felipe, sígueme, yo quiero que tu vida tenga sentido sirviendo a Dios. Y por supuesto que Felipe lo entendió, porque observe usted lo que dice la Biblia. Le compartió a Natanael. Mire qué interesante, qué lección nos da Felipe, que responde él al llamamiento del Señor y luego él comienza a compartir con su prójimo la bendición de la palabra de Dios. Dice Jesús, de gracia recibiste y dad de gracias. Y Felipe hace eso, porque dice la palabra de Dios en el 45 que Felipe halló a Natanael. A lo mejor eran vecinos, eran colegas, y Felipe lo encuentra y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces Natanael le dice unas palabras que usted ve en el versículo 46. Le dice Natanael, de Nazaret puede salir algo de bueno. Mire qué interesante, que Felipe no le argumentó, no perdió su tiempo argumentándole las palabras a Natanael. Simplemente le dijo, bueno, ven y ve. Qué interesante. No le argumentó, solo lo invitó. ¿Puede salir algo de bueno? Dijo Natanael. Pues hombre, ven y mira, tú, date cuenta tú, por ti mismo. Y así Natanael llegó a los pies del Señor. Pero mire usted lo que la Biblia dice de Felipe, que Felipe no solamente fue el instrumento de Cristo para salvar a Natanael, sino que más adelante, en el capítulo 12 de este Evangelio, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor, en el versículo 20, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Los griegos pues, venían del país de Atenas, de Grecia, de la cultura, de la filosofía, de la cuna de todo el conocimiento en aquellos tiempos. Habían ido a la fiesta. Y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues, yo no sé por qué razón, hermanos, pero buscaron a
así lo trataron los griegos a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mire qué petición. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hay gente que se aburre con el tema de Jesús. Hay gente que le da sueño el tema de Jesús. Y estos hombres doctos, ilustrados, de cultura griega, expresan que dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Porque no hay cosa mejor a la que el hombre puede aspirar que a ver al Señor, al Salvador. Las cosas del mundo nos dan placer, nos dan gloria, pero repito, son pasajeras. La gloria que Cristo ofrece es gloria eterna. Entonces, dice la palabra de Dios que Felipe le compartió a Natanael, Felipe le compartió también a los griegos. Fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a los griegos, para salvar también a Natanael. Pero Dios también llama a Natanael. Por supuesto que lo llama a través de Felipe, pero llega el momento en que los dos hablan. Volvamos al capítulo 1 que estamos estudiando. Bueno, le dijo Felipe a Natanael. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita. Qué palabras, qué alabanza la del Señor a este hombre. Pero déjeme decirle, en otras palabras, Jesús le dijo a Natanael: conozco tu moral. Pero eso no salva. Jesús le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Es decir, moralmente eres un hombre recto, eres un hombre bueno, pero eso no te salva. Tienes que poner tu fe en el Salvador. Dice el versículo 48, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, le dice Jesús a Natanael: Natanael, tú no pensabas en mí, pero yo pensaba en ti. Tú no tenías ningún interés de conocerme, pero yo estaba interesado en ti. Ahora yo quiero decirle a nuestros amigos, si los hay, que piensen en este principio. Posiblemente usted ha vivido 20 años, 30 años, 40, 50, quizás más, yo no sé. Y quizás usted nunca se ha interesado en el Señor Jesucristo. ¿Cuál ha sido su interés? Pues pensemos en algunas cosas, quizás el deporte. ¿Cuál ha sido su interés? Los negocios, los placeres que ofrece el mundo, etc. Lo que menos usted pensó es en buscar al Señor. Pero yo quiero que sepa que desde que usted estaba en el vientre de su madre, ahí estaba la mirada del Señor. Le dice Jesús a un profeta: cuando estabas en el vientre de tu madre, ahí te vi. Ahí te vi. Ahí te aparté para que me sirvieras. Usted ignoraba este plan, pero Dios en su plan bendito había puesto la mirada en usted. Natanael no tenía ningún interés en el Señor. Natanael no estaba pensando en nada del Mesías. Pero el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Entonces, hermanos, el pasaje nos habla de que Cristo se revela a los hombres a través de su palabra. En segundo lugar, de que Cristo se revela a los hombres de manera personal, de manera particular.
y se revela a través de la palabra de Dios y se revela de manera personal para decirnos, para enseñarnos que Él es el único camino al cielo. Él es el único camino al cielo. Pensemos en las palabras del versículo 51. Pensemos en las palabras del versículo 51. Un versículo rico en enseñanza, rico en teología, en doctrina. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, observen las palabras, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los hombres a los que Jesús les habló, Felipe, Natanael, el resto de discípulos, ellos pensaron en un acontecimiento del Antiguo Testamento. Las palabras de Jesús les recuerdan a los discípulos lo que la Biblia enseña acerca de una escalera. De una escalera que se menciona en el Antiguo Testamento. Es una escalera que un hombre pecador vio en sueños. Es el caso de Jacob. La Biblia dice que Jacob huyendo de una miseria completa, tuvo sueño, puso una piedra y se recostó para descansar en aquel viaje por esos desiertos. Y en el sueño dice la palabra de Dios que Jacob vio una escalera y que él miraba que los ángeles subían y bajaban en esa escalera que pendía del cielo y reposaba sobre la tierra. Y cuando Jacob despertó, él dijo: bueno, este es el campamento de Dios, este lugar es el lugar de Dios, el lugar sagrado, porque Dios se ha revelado a mí a través de esta escalera que yo vi en este sueño. Ahora pensemos, hermanos, en esta situación. ¿En qué situación se encontraba Jacob en ese preciso momento en que Dios se revela a él a través de una escalera con ángeles que suben y bajan? Estaba en una crisis horrible. Habría que entender esa cultura, la situación de lo que es la tradición familiar, para entender lo que estaba experimentando Jacob en ese momento. Y estaba experimentando esa miseria porque la Biblia nos enseña de lo que había hecho Jacob. Se había convertido en un hombre mentiroso. Se había convertido en un hombre tramposo. La Biblia enseña que Jacob, como hombre mentiroso, tramposo, había manipulado a su padre. Porque en nuestra cultura es algo vulgar. Engañar al papá, engañar a la mamá es una cosa vulgar que no se mira bien. Piensen ustedes en una cultura donde las tradiciones familiares son muy fuertes, como es el Medio Oriente. Y saber que Jacob había manipulado al pobre viejito, se había burlado de él por la ceguera que el hombre tenía, había hecho algo vulgar, algo terrible. Tan vulgar, tan terrible era que su mismo hermano uterino lo quería matar, como dice la palabra de Dios. Y por esa razón Jacob iba huyendo. Después de ser patrono en la hacienda de su padre, después de ser príncipe en la hacienda de su padre, iba a trabajar como corralero, a cuidar las ovejas, los animales de otra persona. Es decir, Jacob nos recuerda la miseria del hombre. Jacob nos recuerda la desgracia humana. Jacob nos recuerda lo miserable que es el hombre sin Dios. Pero en ese contexto de miseria, en esa situación de derrota moral, derrota espiritual, se hace presente la gracia de Dios. Porque la escalera no se le reveló a un sabio, no se le reveló a un moralista, no se le reveló
gracia de Dios. La gracia de Dios en eso consiste, en que siendo yo un miserable, Dios se manifiesta a mí. Porque la tendencia de uno es pensar, ¿y Dios cómo le va a hablar a ese malvado, ese borracho, sinvergüenza, tramposo, mentiroso, mujeriego? ¿Y Dios te va a revelar en un santo, en alguien que está con la rodilla doblada como Buda debajo de un árbol ahí? ¿Dónde era pensar así? Dios se revela en su gracia a los más necesitados. A los más necesitados. Esa es la gracia de Dios. Que un hombre en miseria, como en el caso de Jacob, bueno, Dios se revela para darle su salvación. Entonces cuando Jesús habla, ellos se entendieron. Y Jesús les dice en ese versículo 51, de cierto os digo. Y aquí adelante, este es el punto de inflexión. Este es el punto que cambia la dirección de un hombre o de una mujer cuando responde a la gracia de Dios. De aquí adelante, ¿qué promesa, hermanos? Veréis el cielo abierto. Es que en Cristo el cielo está abierto. Es que en Cristo hay cúmulos de bendiciones para los hombres y las mujeres. Y aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero de acuerdo a la enseñanza, los ángeles suben y bajan, ya no por causa de Cristo, sino por causa de los creyentes. Porque dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, que los ángeles están al servicio de los que han de heredar la salvación. Mire qué privilegio, que los ángeles están al servicio de los que han de heredar la salvación. Así dice la Biblia. Este es el testimonio bíblico. Esto es lo que Dios le dice a usted, que usted entienda que Dios lo quiere bendecir. Pero Felipe hizo uso de la voluntad. Felipe era un hombre como usted y como yo, con inteligencia, con sentimientos, con voluntad. ¿Y qué fue la decisión que tomó Felipe? Decirle sí al Señor. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Natanael? Decirle sí al Señor. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron Pedro y su hermano Andrés? Decirle sí al Señor. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Zaqueo? Decirle sí al Señor. ¿Y cuál fue la decisión de Moisés? Decirle sí al Señor. ¿Y cuál es la suya? Usted decide. Usted decide. Y usted dice, no, eso no es para mí. Tal vez este joven quiera hacerlo. Hay gente que sí habla. Es su decisión personal. Pero Dios le dice en su palabra tiernamente y claramente: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. Si oyereis hoy mi voz. ¿Cuántos quieren esta mañana responder a la gracia del Señor? ¿Cuántos toman la decisión de entregarle su vida a Cristo? Pónganse de pie, sin mayor dilación, sin más espera. Díganle sí al Señor como Felipe, que la bendición es para usted. ¿Cuántos o cuántas deciden entregarle su vida a Cristo en esta mañana? ¿Quieren ponerse de pie en señal de que reciben a Cristo como Señor y Salvador? No tengan pena. Díganle sí al Señor, que la bendición es para usted. ¿Cuántos se ponen de pie en señal de que desean entregarle su vida al Señor? Les invitamos en el nombre de Cristo. O personas que desean reconciliarse con el Señor, que desean hacer votos de entrega al Señor, de iniciar una nueva relación con el Señor. Si alguien quisiera reconciliarse con el Señor, también le invitamos para que tome la decisión. Alguien se pone de pie, algún
también hoy habemos personas que decimos sí, porque reconocemos nuestra necesidad y que solo en ti hay esperanza. Bendice a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, fortaléceles, Señor. Te pedimos que encuentren en la iglesia local un ambiente de hermandad, un ambiente fraternal, un ambiente de santidad para su crecimiento espiritual. Bendice